Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy, la verdad es que tenemos entre manos un análisis a fondo que personalmente me ha dejado bastante asombrada. Hola, ¿qué tal? Pues sí, es de esos temas que te cambian un poco la perspectiva, totalmente. Es que, a ver, normalmente cuando alguien va a un centro de salud, pues se sienta en la sala de espera rodeado de sillas de plástico, hojeando a lo mejor una revista que tiene 3 años. Sí, la típica escena. Exacto. Y en ese momento uno suele pensar en una sola cosa, ¿no? En su propio cuerpo, en que le duele la garganta, o que necesita renovar una receta, o viene a un chequeo. Claro, vas a lo tuyo. Vas a lo tuyo, escuchas tu nombre por megafonía, entras en la consulta, le cuentas tu problema al médico y esperas que te dé una solución. Pero lo que resulta verdaderamente alucinante, y de lo que vamos a hablar hoy, es que al cruzar la puerta de esa consulta hay un reloj invisible. Un reloj que no para de hacer tic-tac. Eso es, un reloj implacable que está, digamos, conectado directamente a una hoja de cálculo gigante. Y esa hoja de cálculo es la que decide minuto a minuto si esa clínica va a sobrevivir económicamente este año o si se va a ir a la quiebra. Y fíjate que va mucho más allá de una simple hoja de cálculo. O sea, es una maquinaria oculta súper compleja. Porque a los que vamos al médico nos gusta pensar o queremos pensar que la medicina es un acto puramente humano, ¿verdad? Claro, un encuentro entre dos personas. Exacto. Pero el andamiaje financiero y operativo que hay detrás de cada receta, de cada tirita, es extremadamente delicado. Un pequeño desajuste en los números y todo el sistema colapsa. Y por eso este análisis de hoy es, bueno, es una locura. No vamos a hablar de grandes avances médicos ni de robótica en los quirófanos, sino de los números puros y duros, de la supervivencia. De cómo se paga todo eso, vaya. Eso es. Para quienes nos escuchan, os cuento un poco. Tenemos sobre la mesa 3 informes técnicos exhaustivos. Son documentos que destripan desde dentro cómo funciona esta maquinaria en Colombia. En concreto, analizan la viabilidad de un centro de salud, lo que allí llaman una institución prestadora de servicios de salud, o IPS, para una población de 25.000 personas. ¿Una ciudad pequeña o un barrio muy grande? Sí, y todo esto bajo un modelo económico muy particular, que se llama capitación. Así que la misión de hoy es descifrar cómo demonios se logra equilibrar el elevado coste de mantener a la gente sana con, pues eso, con la pura supervivencia de la clínica. Pues a ver, para poder entrar en esos números, lo primero es entender el terreno de juego. Porque las reglas en este caso son muy específicas. Ilústranos un poco. A ver, todo este análisis gravita sobre una normativa colombiana que se conoce como las RIAs, las Rutas Integrales de Atención en Salud. Y esto es fundamental, porque el modelo de medicina tradicional al que estamos acostumbrados es puramente reactivo. O sea, yo me pongo mala, voy al médico, me curan y la clínica le pasa la factura a mi seguro por esa visita concreta. Exactamente. Pago por enfermedad. Pero con la normativa de las RIAs, esto da un giro brutal. Se exige por ley la prevención y el mantenimiento de la salud es obligatorio. Ojo con esto, obligatorio. Obligatorio. Hablamos de que la clínica tiene que detectar el cáncer de forma temprana, hacer controles prenatales estrictos, vigilar la salud mental. Tienen que adelantarse a la enfermedad. Vale, vamos a desgranar esto poco a poco, porque claro, es muy fácil decir, hay que prevenir y hacer controles a todo el mundo, pero antes de saber a cuántos médicos contrato para hacer tantas pruebas, necesito saber de dónde saco el dinero para pagar las nóminas. Lógico. Así que hablemos de este modelo de capitación. Según los datos de los informes, la clínica no cobra por cada vez que alguien entra por la puerta por un dolor de estómago. Lo que reciben es una tarifa plana, un valor fijo mensual. Sí, concretamente son 24.000 pesos colombianos al mes por cada usuario que tienen asignado. 24.000 pesos. O sea, una tarifa plana pura y dura. Les pagan eso por cabeza. Da igual si yo voy a la clínica todas las semanas porque soy hipocondríaca. O si estás sanísima y no pisas el centro en 3 años, te pagan igual. Madre mía. El cálculo que hacen los informes es bastante simple. Si multiplicamos esos 24.000 pesos por los 25.000 usuarios, nos da unos ingresos de 600 millones de pesos al mes. Y al año estamos hablando de un pastel de 7.200 millones de pesos garantizados. Que a simple vista, ¡buf!, parece un negocio redondo. 7.200 millones que entran sí o sí.
Pero claro, yo, leyendo la letra pequeña de los documentos, me he dado cuenta de que las aseguradoras no te dan este dinero por amor al arte. Ni mucho menos. A cambio de esa tarifa plana mensual, la clínica firma un contrato que es draconiano. La ley les obliga a garantizar unas coberturas de prevención altísimas. Sí, los números son muy exigentes. Los informes muestran que tienen que lograr de forma obligatoria revisar integralmente a un 80% de sus pacientes Tienen que llegar a un 90% en los controles de mujeres embarazadas. y rozar el 95% en vacunación. Eso es. Y aquí creo que es el punto de inflexión, porque los incentivos cambian. Con esta capitación, la aseguradora básicamente se lava las manos y le pasa lo que llaman el riesgo en salud a la clínica. Totalmente. La aseguradora paga su tarifa mensual y se olvida del problema. Si de repente hay un brote de un virus o la gente de la zona enferma más de la cuenta y necesitan tratamientos caros, Lo paga la clínica. Lo asume la clínica de su propio bolsillo. Exacto. Ya no hay a quien pasarle ninguna factura extra. a ver si lo entiendo. Es como si yo monto un restaurante de buffet libre. En un buffet normal, el cliente paga una tarifa plana al entrar. Y yo, como dueña, rezo para que se hinche a pan rápido y no coma demasiada carne, porque si no, pierdo dinero. Sí, esa es la idea básica del buffet. Pero este modelo de salud es un buffet libre donde por ley no solo tienes que darles toda la comida que necesiten, sino que estás obligada a perseguir al 80% de tus clientes por la calle. Para que se coman la verdura. Exacto, para asegurarte de que comen ensalada y no desarrollen colesterol dentro de 10 años. Me encanta esa analogía. Pero fíjate, imagínate un buffet donde además si el cliente se niega a comerse la ensalada, el gobierno te pone la multa a ti. ¡Ostras! ¡Qué nivel de presión! Es que en este modelo, la clínica pierde dinero a raudales si no obliga a la gente a hacer medicina preventiva hoy. Porque si no invierten recursos en frenar una prediabetes ahora, esa misma enfermedad será una diabetes crónica mañana, y eso se comerá todo su margen de beneficio durante años. El riesgo lo asumen ellos. Vale, entiendo el concepto financiero, me queda clarísimo. Pero, a ver, esos 7.200 millones de pesos no flotan en el aire, ¿no? Hay que bajarlos a la realidad, a los ladrillos. Claro, la infraestructura. Sí, si tienes a 25.000 personas dependiendo de ti, ¿cómo traduces ese presupuesto a batas blancas, a fonendoscopios, a salas de espera? ¿Qué dicen los informes sobre la capacidad operativa que se necesita? Pues hacen un ejercicio de arquitectura operativa milimétrica, o sea, es fascinante. Vamos a empezar con la medicina general. Para cumplir con toda esa prevención obligatoria, los epidemiólogos calculan que necesitan un promedio de 2 consultas al año por usuario. 2 consultas por 25.000 usuarios. Son 50.000 consultas médicas al año. 50.000, madre mía. Y aquí entra el factor tiempo. La clínica abre de lunes a sábado. Son 65 horas a la semana. Para encajar 50.000 visitas ahí, la matemática pura y dura te dice que cada médico tiene que atender a 3 pacientes por hora. A ver, 3 pacientes por hora. Eso nos da 20 minutos por paciente. 20 minutos. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Uf, yo tengo que hacer una pausa aquí. 20 minutos. A ver, en 20 minutos el paciente entra, te da los buenos días, se quita el abrigo, se sienta. Sí, y el médico tiene que preguntarle qué le pasa. Eso, tiene que escucharle, explorarle, tomarle la tensión, pensar en un diagnóstico, explicárselo para que lo entienda, hacerle la receta y encima rellenar el historial clínico en el ordenador antes de que entre el siguiente. O sea, ¿cómo es humanamente posible no equivocarse a ese ritmo? Es una presión tremenda. Y ojo, que los propios informes lo reconocen. De hecho, si aplicas la fórmula matemática estricta de carga de trabajo entre tiempo disponible, te sale que necesitan contratar a 5,46 médicos. 5,46 médicos. A ver cómo encuentras a medio médico por ahí para contratarle. Claro, es que la biología no entiende de decimales. Por eso, el diseño técnico del informe dice, olvidaos de contratar a 6, hay que contratar a 7 médicos a tiempo completo. Ah, recomiendan 7. Del 90%. Los profesionales tienen que ir al baño, levantarse a beber agua, consultar un caso con otro colega. O se les cuelga el sistema informático, que pasa siempre. Totalmente. Y además, tienes que cubrir vacaciones, bajas por enfermedad, permisos. Vale, pero yo sigo viéndole un problema a esta coreografía tan perfecta.
Tenemos a los 7 médicos haciendo turnos clavados de 20 minutos. Y físicamente, creo que el informe recomienda tener 9 despachos, 9 consultas. 9 consultorios, eso es. Vale, tienes salas de sobra, pero por mucha sala que tengas, ¿qué pasa cuando la realidad te da un bofetón? Es enero, hay un brote brutal de gripe y la sala de espera está a reventar. Ya. O peor, te entra un paciente mayor que viene solo o que tiene 4 patologías crónicas y que físicamente no puede levantarse de la silla y contarte su vida en 20 minutos. Ese señor te rompe el cronómetro. El sistema tendría que colapsar en cadena, ¿no? Pues el sistema estuviera diseñado al milímetro, sí, colapsaría la primera semana de invierno, seguro. Pero aquí es donde brilla el diseño técnico. Esa idea de tener 9 salas y 7 médicos no es un capricho. Están construyendo lo que llaman un margen de capacidad. ¿Un margen? Sí, un colchón oculto del 28%. Fíjate en esto. Teóricamente, el centro podría absorber 1.232 consultas a la semana, Ajá. pero la demanda real estimada es de unas 960. Ese espacio que sobra, ese 28%, es el amortiguador. Entiendo. Es lo que te permite que si un paciente necesita 40 minutos, el médico se los pueda dar sin que haya un motín en la sala de espera. Exactamente. Absorbe esos picos epidemiológicos. Y un detalle importante. Estas 9 consultas no son solo paredes. Tienen que estar declaradas y registradas oficialmente en el REPS, el registro del Ministerio de Salud. No puedes atender a la gente en el pasillo. Vale, ya me quedo más tranquila sabiendo que hay un margen. Y me imagino que esto también aplica a la salud bucodental, ¿no? Porque los dientes también dan la lata. Sí, la salud oral tiene su propio mundo y un ritmo diferente. Para esos mismos 25.000 pacientes, la norma exige una visita al dentista al año. 25.000 consultas de dentista. Eso es. Pero claro, un dentista no puede ir a 3 por hora. Aquí la productividad baja a 2 pacientes por hora. 30 minutos. Claro, me imagino que por la logística. Entre paciente y paciente hay que esterilizar el sillón, sacar instrumental nuevo, limpiar todo a fondo. Exacto. La logística de desinfección pesa mucho más. Así que los números dicen que hacen falta 4 odontólogos trabajando a la vez. Y aplicando la misma filosofía del colchón de la que hablábamos, exigen 5 unidades odontológicas, 5 sillones. Uno de repuesto. Claro, no es para echarse la siesta. Es por si se rompe el compresor de uno o si hay una endodoncia que se complica y se alarga muchísimo. Tienes un plan B. Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que ya tenemos la clínica montada. Tenemos 7 médicos tecleando a la velocidad de la luz, 4 dentistas esterilizando instrumental y sabemos que, en teoría, entran 7.200 millones de pesos al año por la capitación. Sobre el papel, todo cuadra. Todo fluye. Pero yo sospecho que aquí es donde el Excel de colores choca contra un muro de hormigón. ¿Cuánto cuesta de verdad en la vida real mantener todo esto funcionando? Pues prepárate porque los análisis de costes reales son un jarro de agua fría. Si sumas absolutamente todo, las nóminas de los médicos, las enfermeras, el personal de recepción, los de limpieza, las jeringuillas, la luz, el agua, el mantenimiento, el coste de cumplir religiosamente con toda esa prevención es de 6.270 millones de pesos anuales. A ver, 6.270 millones de coste contra los 7.200 de ingresos. Vale, ¿vamos a hacer la cuenta a nivel paciente para entenderlo mejor? A ver, divide. Si cogemos ese coste enorme y lo repartimos entre los 25.000 usuarios, ¿cuánto nos sale al mes por cabeza? Te sale que a la clínica mantener a un usuario sano le cuesta exactamente 20.900 pesos al mes. Vale, 20.900 pesos de coste. Y al principio me decías que la aseguradora les paga 24.000 por usuario. Exacto. O sea, les están sacando limpio unos 3.100 pesos a cada persona al mes. Eso nos deja un margen de beneficio bruto, en teoría, del 12,9%. Si lo pasamos a beneficio anual, son unos 930 millones de pesos. A ver, casi 1.000 millones de pesos de beneficio al año, un margen de casi el 13%, yo, sinceramente, firmaba ahora mismo. Claro. En cualquier negocio vendiendo zapatos o haciendo pan, un margen del 13 es muy sólido. Sería un negocio redondo, desde luego, si no fuera por una pequeña palabra que es, literalmente, el terror de cualquier gestor hospitalario en este modelo. Las glosas. Las glosas. Suena algo inofensivo, pero en los informes aparece casi en rojo intermitente. A ver si me he enterado bien. Las glosas son básicamente multas o penalizaciones económicas que te pone la aseguradora por incumplir el contrato. Sí, pero más que por incumplir es por no poder demostrar con papeles que has cumplido. A ver, ¿a qué te refieres?
Me estás diciendo que un médico puede hacer su trabajo perfecto, le salva la vida a un paciente con hipertensión, pero si alguien en recepción se olvida de marcar una casilla en el ordenador, ese trabajo médico no vale nada económicamente. Así de crudo. Es incluso más extremo. Si hay un error de cruce de datos informáticos a efectos financieros, para la aseguradora ese paciente no ha pisado la clínica. Asumen que no has hecho la prevención y te meten un tijeretazo directo a tus ingresos. ¡Ostras! Pero esto es alucinante. O sea, la supervivencia de la clínica no depende solo de que los médicos curen bien, sino de que tecleen bien. Es una burocracia asfixiante. Y no te creas que son multas de 4 duros. Los informes avisan de que, históricamente, estas glosas te pueden comer entre un 3 y un 12% de todo lo que facturas. ¿Un 12%? Madre mía. Y recuerda que tenías un margen del 12,9. Claro. Así que imagínate un escenario realista que plantean los autores. Digamos que te cae una glosa media del 8%. Por errores humanos, por metas que te has quedado a las puertas de cumplir. Vale, ¿un 8% de penalización? Pues tu beneficio cae en picado. Se desploma de esos 930 millones teóricos a tan solo 354 millones. Uf. O sea, tu margen real pasa del 13% a un 5% pelado. Un margen precario, sí. Es de locos. Mira, usamos una analogía. Esto es como ir conduciendo un coche de Fórmula 1 a 300 por hora, liderando la carrera. Tus médicos lo están dando todo, curando en 20 minutos exactos. Y, de repente, a 1 metro de la meta, te quedas sin gasolina, porque alguien rellenó mal un formulario de una vacuna. Y pierdes casi todos los beneficios. Es que esa fragilidad de la que hablas es el núcleo de este negocio. Un margen del 5% significa que cualquier variación en la realidad te tumba. Porque, claro, todo este cálculo asume que la gente va a enfermar de forma normal. Claro, según la estadística. Pero los autores hacen pruebas de estrés. ¿Qué pasa si la población, por razones sociales o económicas, resulta que enferma un 20% más de lo que tenías previsto? Pues que tus costes se disparan. Tienes que pagar horas extra, más pruebas médicas, más material. Los costes subirían a 7.524 millones. Y aquí viene la trampa mortal de la capitación. La aseguradora te sigue pagando tus 7.200 de tarifa plana, ni un peso más. Te quedas en números rojos. De la noche a la mañana tu beneficio de 300 millones se esfuma y entras en un déficit de más de 300 millones. La clínica entra en quiebra técnica por, entre comillas, el delito de atender demasiado a su gente. Entonces, a ver, yo no soy matemática, pero si los márgenes son microscópicos, si la burocracia te penaliza constantemente y si un invierno fuerte te arruina, ¿cómo sobrevive alguien en este sector? Y aquí creo que llegamos a la regla de oro de la economía en salud. A la piedra angular, sí. Y la respuesta no es exprimir a los médicos para que trabajen en 15 minutos porque es imposible. La respuesta es el volumen, la masa crítica. Explícame eso. Volvamos a los costes. El coste mensual por usuario son 20.900 pesos. Pero mantener un edificio de 9 consultorios abierto, la luz, los sueldos estructurales, los servidores, esos son costes fijos. Cuestan 2.500 millones al año. Atiendas a 1.000 o a 10.000. Claro, el alquiler lo pagas igual. Exacto. Así que el número mágico para llegar al punto de equilibrio, a la línea de cero donde ni ganas ni pierdes, son 18.100 usuarios. Vale. Con 18.100 cubres gastos. En nuestro ejemplo analizan 25.000 usuarios. Sí, 25.000. O sea que con 25.000 pasas esa línea, eres rentable. Pero con ese margen del 5% por culpa de las glosas es una rentabilidad de cristal. Súper frágil. Una avería cara en un escáner y estás hundida. Exacto. Y por eso las grandes aseguradoras y clínicas operan bajo un lema fundamental. La capitación es un negocio puramente de escala. Para dormir tranquilo y poder renovar equipos, la verdadera rentabilidad robusta no se ve hasta que alcanzas volúmenes enormes de 35.000 a 40.000 usuarios. ¡Ostras, 40.000! Ahí sí. A esa escala, los costes fijos se diluyen tantísimo entre todos los pacientes que tu utilidad neta puede saltar a más de 2.500 millones. Fíjate, entender esto de los volúmenes te cambia totalmente la forma de leer las noticias. Sin duda. Porque, a ver, la próxima vez que veamos un titular sobre una fusión gigantesca de hospitales privados o veamos que una clínica se gasta una barbaridad en publicidad para captar pacientes, hay que ver más allá. No es solo codicia empresarial, es la pura matemática de la supervivencia. Necesitas meter a miles de pacientes en tu tarifa plana para diluir el riesgo de que unos pocos se pongan muy enfermos.
La escala es tu única armadura contra el riesgo. Sin volumen, estás a un brote de gripe de cerrar las puertas. Con volumen, aplicas la ley de los grandes números. La gran mayoría de pacientes sanos que nunca van al médico están, silenciosamente, financiando el tratamiento carísimo de los crónicos. ¿Y el sistema se mantiene en pie? Uf, qué viaje hemos hecho hoy por estos documentos. A ver, resumiendo un poco, hemos empezado viendo una cosa que parecía súper sencilla, una tarifa de 24.000 pesos por persona. Sí, parecía fácil. Y hemos visto cómo eso te obliga a montar una fábrica de salud perfecta. Médicos a destajo cada 20 minutos, colchones de seguridad del 28%. Y cómo esa fábrica se choca con el muro del papeleo. Y descubrimos que un error administrativo te quita la mitad del beneficio, dejándote en márgenes del 5%. Lo que nos ha llevado a la conclusión de que en este modelo ser gigante, tener un volumen masivo, es la única salida para no quebrar. ¿Esa es la cruda realidad? Lo cual a mí personalmente me deja con una reflexión final que me ha estado rondando la cabeza. No viene literalmente en los informes, pero flota en el ambiente tras leer todo esto. A ver, cuéntame. A ver, hemos visto que a la clínica le va la vida en que la gente esté sana, ¿no? Si previenen hoy, no gastan mañana. Obligar a la gente a hacerse chequeos preventivos parece el negocio redondo de la capitación. Claro. Si detectas y previenes un problema cardiovascular hoy, te ahorras pagarles un bypass carísimo de aquí a 10 años. Financieramente es impecable. Pero ahí está la trampa. Las enfermedades graves tardan años en dar la cara. Nuestra clínica de los 25.000 pacientes se gasta un dineral hoy en enseñar a un paciente a comer bien, a que deje de fumar, le hace analíticas preventivas. Asumen todo el coste ahora mismo. Ajá. Pero a ver, ¿qué pasa si dentro de 5 años ese paciente cambia de trabajo, o se muda de ciudad, o simplemente cambia de aseguradora? Ostras, pues que todo el esfuerzo clínico lo disfruta el paciente, obviamente, pero ¿el beneficio económico? Se lo lleva a otra empresa. Será un nuevo hospital que no invirtió ni un céntimo en prevenir la salud de ese señor el que recoja los frutos de tener un afiliado sanísimo. Es un fallo estructural clarísimo del modelo, sí. Entonces, la gran pregunta que yo creo que queda sobre la mesa para nuestra audiencia y que es un poco el reto de la economía sanitaria mundial es ¿cómo narices incentivamos a los gestores para que se preocupen por la salud de una persona a 20 años vista si el sistema financiero les tiene ahogados intentando que los números cuadren a final de mes? Es una paradoja tremenda. Y al final, eso define el tipo de medicina que, irremediablemente, vamos a recibir nosotros. Pues sí. Así que nada, la próxima vez que nos toque sentarnos en esas sillas de plástico de la sala de espera, a ver si nos acordamos de que el tic-tac más fuerte no es el de nuestro tiempo perdido, sino el de los márgenes financieros decidiendo cómo nos van a curar. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis a fondo.